Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta nueva emisión. En esta ocasión estaremos revisando a el autor Franz Kafka, un hombre que vivió a comienzos del siglo XX, de origen austrohúngaro, actualmente República Checa. Fue un escritor del tipo bohemio en la Alemania de aquel entonces, nacido a finales del siglo XIX, específicamente el año 1883, y que vivió hasta el comienzos del siglo XX, específicamente el año 1924. Este autor de origen judío, y como fue definido en su obituario, publicado hace poco más de un siglo, en aquel entonces era llamado un hombre sabio y temeroso de la vida. Tuvo 3 hermanas, las cuales desafortunadamente fueron privadas de la vida durante la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto. Una de ellas el primer día en el cual estuvo en Auschwitz. Formado como abogado por imposición paterna, sin embargo, tuvo estudios en química de primera mano y filología en Alemania, de buena medida relacionado con el arte. Ahora, revisemos qué sucedía en el contexto histórico en la época en que Kafka estaba entre nosotros. Lo entablaremos en 5 puntos específicos. Punto número 1. Durante la segunda década del siglo XX en Europa, tuvieron lugar la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la gripe española y el ascenso del nacionalsocialismo. Todos saben cuál es la abreviatura, no hay necesidad de mencionarlo, y todos sabemos que más adelante esta situación asolaría al mundo. Dato curioso, poco más de 2 meses después del nacimiento de Kafka, hizo erupción el volcán Krakatoa en Indonesia. Algunos lo conocerán, algunos no lo conocerán tanto. Punto número 2. Se dio el desarrollo tecnológico sin precedentes. Medios de transporte que hoy damos por hechos o por sentados, como lo son el automóvil y el avión, hacían su debut en nuestra historia. Punto número 3. El conflicto estaba a la orden del día en distintas partes del mundo. Se puede decir, fue el colapso que devendría de la que antes ya evaluamos en nuestro video anterior, El corazón de las tinieblas en 12 minutos, la época victoriana. Una época caracterizada por la moralidad. Y el siglo XX, como bien lo saben, en más de un punto de esta historia que nos tocó vivir, bueno, la redefinición es un concepto ingastado para este punto. Punto número 4. La física tuvo a ver teorías nunca consideradas o jamás antes vistas, o bien se pudieron pensar, pero ninguna tuvo o se aterrizó de forma seria. Uno de los ejemplos más conocidos hoy por hoy es la teoría de la relatividad, que ustedes ya saben a quién pertenece. Y punto número 5. Tuvieron lugar corrientes artísticas. Fueron varias en sí, pero aquí vamos a mencionar 2 que seguro ubicas sí o sí si alguna vez has visitado un museo o has visto cualquier clase de documental: el surrealismo y el cubismo. Un autor del surrealismo, sencillo, Salvador Dalí, y un autor del cubismo, bueno, que no se dedicaba solo, pero sin duda fue autor de algunas obras, Picasso. Entonces, todo este contexto histórico, toda esta base que acabamos de comentar del autor, está muy bien, está genial, pero seguro todos se preguntan, ¿de qué trata la obra? Bueno, la obra trata de la transición de una etapa a otra, de aquel sutil cambio de realidad que inevitablemente llegará en cada aspecto de una historia de vida. La obra nos narra la historia de Gregor Samsa, el personaje principal, que de un momento a otro se va transformando de forma progresiva en una especie de insecto. Todo conocimiento, toda rutina, toda circunstancia queda de lado ante un ajuste súbito de prioridades
y hábitos en la vida de un individuo. Esta obra cubre un aire, en buena medida, de distanciamiento en un espacio donde la familia parece un ente abstracto y ajeno al personaje principal. Solo su hermana es la única ancla a aquella realidad que fue y ya no es para Gregor. La historia, como es de esperarse, no acaba nada bien para el protagonista y con una conclusión lúgubre, pero sin duda realista, trae consigo la incógnita en la vida de muchos. Aquellos que hayan leído la obra, porque claro, hay que leerla. ¿Cómo me recordarán quienes conocí cuando me haya ido? ¿Cuál será el impacto de mi ausencia? Para saber cómo se llegó a la conclusión anterior, nuevamente les recomiendo leer la obra. Hay versiones que, si bien no son extensas, cubren en buena medida la obra de este increíble autor que es Franz Kafka, un clásico, sin lugar a duda. Y como ya es costumbre, y antes de retirarnos o concluir este video, vamos a revisar algunas de las frases relevantes de la obra. ¿Cuáles son las reflexiones que llegamos con ello? Y bueno, como ya lo saben, hacer un pequeño análisis de esto, ¿no? Dentro de la obra hay extractos increíbles, párrafos que vale la pena mencionar, pero aquí nos vamos a limitar a citar únicamente dos. El primero, y lo cito: una ligera indisposición, un desvanecimiento me ha impedido levantarme. Todavía estoy en la cama. Ya me siento bastante descansado. Ahora mismo me levanto. Un poquito de paciencia. Aún no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. Esto, queridos internautas, visto desde la obra, fulmina el pensamiento, pues, ¿cuántas veces pueden decir que amanecieron hechos un insecto o se convirtieron en alguna clase de criatura? Lo anterior, transportándolo un poco a lo que es la realidad, esto es una oda a la tristeza, si lo piensan a detalle, por un lado, pero por otro lado, al cambio que llega a nuestras vidas sin preguntar, un recordatorio de la carencia de control a lo que nos es ajeno y que pese a ello, muchos habremos de perseverar y salir de dicho letargo, sobreponiéndonos a la prisión perfecta, que es nuestra cabeza. El segundo extracto que vamos a evaluar, y lo cito a continuación: en realidad, ni él mismo sabía cuáles eran sus intenciones, pero cada vez levantaba más los pies al dar los pasos y Gregor se sorprendió del gigantesco tamaño de las suelas de sus botas. Sin embargo, su actitud no le molestó, pues desde el primer día de su nueva vida tuvo claro que el padre estaba decidido a tratarlo con la máxima severidad. Esto, mis estimados, visto desde la obra, para este punto la familia es consciente de la condición de Gregor y poco a poco todos se van ajustando a este cambio. ¿Cuántas veces los cambios que en primera línea te afectan a ti como persona, como individuo, como se quieran ver, recuerden, la política de este canal es que no hay política, han alcanzado a segundos o terceros dentro de su vida? La historia deja algo bien claro: todos, indirectamente en la existencia de cualquier individuo, están conectados. Todo realmente, en menor o mayor grado, pero esto es así. ¿Significa que las charlas de superación tienen razón? No, no exactamente. Esto simplemente implica un básico de la interacción humana. La vida en sociedad nos une, lo queramos o no. La vida en familia, misma historia. Y con ello tenemos una responsabilidad hacia todo con lo que interactuamos. Dicho en palabras sencillas o resumiéndolo y definiéndolo en una sola palabra, es una simbiosis y hay que aprender a vivir con ella. Gracias a todos por su tiempo si llegaron a esta parte del video. En fin, hemos de traerles nuevo contenido, entre otras cosas. Muchas gracias. Si les gustó el video, den like. Si no les gustó, nuevamente, no tienen por qué darlo. Si se quieren suscribir, suscríbanse. Si no lo quieren hacer, igualmente está en su decisión. Gracias a todos y que la pasen excelente el día de hoy.